Estamos con el senador provincial por la Unión Cívica Radical, el doctor Noel Brear. El doctor Noel Brear es hijo de Noel Eugenio Brear, que era Noelito. Así lo conocimos nosotros, yo en mi época más joven, él tenía algunos años más que yo, pero éramos parte de un grupo de amigos. Para mí es una satisfacción cada vez que invito a mi programa a alguien que haya sido hijo o, digamos, de aquellos que me precedieron en la acción política y en la acción periodística. Bienvenido, Noel. Bien, la verdad que cada vez que me encuentro y me comentan algo de mi padre, siempre el mensaje era una buena persona. Efectivamente. De muy buen humor. Murió muy joven, ¿no? Muy joven, en un accidente de auto en Mendoza. Ajá. 39 años tenía. ¿Cuánto? 39 años. Mira. Murió en el Mayo francés. Ajá. Qué 68, pena. ¿no? Bien, pero de todas maneras, tu presencia en la política correntina sigue un poco, o sigue sobre los ideales de tu padre. Y también tu abuelo fue federal, ¿no es cierto? ¿O fue? Mi abuelo fue camarista federal en Comodoro Pi. En Comodoro Pi, mira qué lejos, ¿no? Bien. Noel, estamos leyendo, siguiendo tu actuación política, te vimos recorrer varias veces la provincia, distintos lugares, y ahora en la convención del Partido Radical que se hizo el lunes pasado, tuviste una destacada actuación. ¿Por qué no nos comentás, haces un comentario de la convención de la UCR? Bueno, diríamos que la convención está prevista en la carta orgánica de un partido, como las convenciones normales, las ordinarias, y después están las extraordinarias. Esta fue una convención extraordinaria. Y la pregunta es, ¿por qué extraordinaria? Porque nos encontramos en una situación límite, que es lo que la gente no está entendiendo, donde el presidente del partido no convocó oportunamente a un proceso electoral. Un proceso electoral lleva 90 días, 120 días, porque hay tacha de padrón, exhibición de padrón, un cronograma que cumplir, pero hay que hacerlo dure el mandato. Lo que no se puede es hacernos llevarnos hasta el final y convocar una semana antes que le vence el mandato a un cronograma electoral de 180 días. ¿Se buscaba con eso una prórroga de mandatos o...? Se buscaba con eso, nuestra impresión. ¿Qué? No sé si se buscaba, objetivamente nos dejaba en una condición de intervención al partido. Porque no se cumple con los pasos. Entonces, esta convención extraordinaria que convoca a decisión del gobernador es para subsanar estos vicios que había cometido el presidente del partido, de que por omisión no había convocado durante su proceso electoral. El presidente del partido es Ricardo Colombia. El expresidente del partido. Bien. Porque le venció el mandato el 30 de abril. ¿Qué hizo esta convención? Esta convención dijo, vamos a resolver y prorrogar los órganos que sean necesarios para cumplir el objetivo de votar el 27 de octubre conforme dijo el presidente del partido. Porque lo dijo en fecha todavía donde era vigente, si bien no se podía cumplir con el cronograma electoral. Ratificamos la elección. En otro punto, lo que hicimos es darle razón a la juventud, que conforme al artículo 90 convocó unificada con la de las mayores, que el artículo 90 dice que es el comité de juventud, que deberá votar el mismo día. Y el presidente del partido había puesto fechas diferentes. Intentó poner fechas diferentes. Hacer un doble gasto, doble división, ver si pescaba algo, no sé. La verdad que todo complicación y campo minado. La verdad que un campo minado que nos iba dejando. Entonces la convención le hizo lugar a la legítima y legal que hizo el planteo de la juventud, se unificó y cuantitativamente íbamos a hacer en el salón del Club San Martín. Y fue tan masiva la presencia de gente que tuvimos que ir a la cancha de básquet con las tribunas. Muchos convencionales del interior vinieron. Aparte de los convencionales, mucha gente, muchos militantes. Había una gran mística, bandera, camiseta, la verdad. Un buen acto político, digamos. Un acto de mucha mística, cuantitativamente muy importante y cualitativamente, porque sabíamos la importancia. Vinieron todos los intendentes radicales de la provincia. No faltó uno.
prácticamente él tuvo el partido institucional, convencionales, concejales, y las votaciones salían, supóngase usted, 128-2, 2 para Ricardo, ¿no? Sí. A la posición, ¿no? A la posición de Ricardo. Y después en otra votación hubo 9 votos que tuvo Ricardo y 121, 120, y así. Esta era una masividad porque la gente se fue a salvar a lo que nosotros llamamos el operativo Moisés, salvado de las aguas, salvamos el partido de las aguas, porque nos iban a dejar en las garras judiciales o del Comité Nacional. Sí. Entonces, lo que hicimos es regularizar. Esa es la importancia central que tenía. No se vio un solo agravio, no se vio policía, sí. Lo que se vio es mística, decisión política y el sistema de gobierno que puso la actitud y la energía vital con la franja, con la juventud, con las mujeres. Es decir, era todo el sistema que funcionó y se defendió a sí mismo. Es importante que vote la juventud también en el mismo acto. Porque también la UTR estuvo. Claro, porque hoy en día las juventudes están teniendo un papel preponderante y la gente, el electorado... Nosotros pedimos el cupo de la experiencia. Claro. Renovación y cupo de experiencia. Claro, el electorado provincial de cualquier partido en general no quiere nuevas caras, nuevas figuras en la política. Ya te cuento una anécdota. Hace 4 días leí en el diario La Nación lo que es la combinación. Los 10 países más importantes y desarrollados del mundo están manejados por líderes de más de 70 años. China, Estados Unidos, Rusia, India, el Vaticano, si quieren anotarle el número 11, países asiáticos. En todos lados parece ser que manejar la estrategia, la experiencia es clave. La renovación es muy importante en los distintos cargos, pero fíjense que Estados Unidos, el país líder, con algunos problemas menguados, sí. Estamos hablando, Biden tiene 81 años y Trump 77 años. Son años. Entonces, por eso Biden dice, estoy discutiendo con un viejo que me busca, dice. Sí, claro. Siempre una referencia al tema. Ahora, ¿y en Goya qué pasó? Bueno, terminamos, porque esto no termina, es un gerundio continuo, el sistema político es un gerundio continuo y múltiple. Terminamos la convención, nos dimos un abrazo, nos saludamos, después las delegaciones empezaron a volver y al otro día a las 6 de la mañana, todo arriba como regimiento, a Goya. Y tuvimos la convención en el Club Social de Goya, que es un salón muy grande en Goya, en el primer piso. Había más o menos 120 funcionarios, dirigentes, la conducción tenía el gobernador y los legisladores éramos invitados especiales. Era una reunión ampliada, donde se hizo un análisis completo de casi 4 horas de la situación económica de las distintas áreas de gobierno. Lo que puedo decir es que se veía continuidad de gestión en obras municipales y provinciales y en general las obras nacionales estaban paralizadas. Digo así el esquema que uno veía general. Después el gobernador usó una frase que salió en todos los diarios, sí. Y lo puedo repetir. Cuando le preguntaron la relación con el gobierno nacional, dijo, no importa ya tanto el diálogo, sino lo que falta son respuestas. Lo que falta son respuestas, efectivamente. Respuestas concretas, ¿no? Sí. Nosotros vimos respuesta concreta a Misiones, vimos algunas respuestas a otras provincias, estamos necesitando respuestas concretas también para Corrientes. En el tema de política fiscal, nosotros hicimos un reclamo muy serio, que fue de tipo institucional. Massa, y había votado Milei también, hay que reconocer, Milei le vota a Massa cuando Massa era ministro, el tema de la derogación de ganancias en la 4ª categoría, que ahora se llama bienes personales. Eso le costó a la provincia de Corrientes, en el presupuesto impactó 150.000 millones de pesos. Y usted dirá, ¿cuánto es 150.000? Porque claro, no, el presupuesto de Corrientes votado en diciembre es 1.200.000. 150.000 significa 13%, 13-14%. Incide mucho porque el 50% del presupuesto es sueldo, es rígido, hay un montón de cosas rígidas. Entonces un 13% de disponibilidad
es lo que hace a la obra pública, al manejo, a la política. ¿Entiende? Era muy importante. Tenía que resolvernos también el tema FONIP, que son los fondos educativos, que nos costaba aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales. Y nos tienen que resolver a 11 provincias de la Argentina que no transferimos las cajas de IPS, las cajas de jubilación, que significa el diferencial que tiene que pagar Nación todos los años conforme a los convenios de transferencia, 3.000 millones mensuales, ¿sí? 36.000 millones de pesos. Quiero contarles que todas estas cosas están judicializadas. Está judicializadas regalías, hay juicios por más de 250.000 millones de pesos. ¿Contra la Nación? En la Corte Suprema, en el sistema originario. 4 o 5 juicios que tenemos armados desde Fiscalía de Estado, porque la Nación viene siendo deudora importante de la provincia de Corrientes. Sí, ahora lo que se Entonces, lo que estamos viendo es todos estos cumplimientos que nos tienen que hacer, y lo que me gustó que quedó claro es, porque ahora veo que hay un sistema binario, o sos opositor ciego, tipo kirchnerista, o sos aliado ciego a Milei. La verdad que el gobierno provincial, los gobiernos radicales, nos estamos manejando, como dice Malamud, en el centrismo. No tenemos nada que ver ni con el kirchnerismo ciego, porque queremos ayudar en las cosas que hay que ayudar, por eso nosotros llamamos relación madura, no somos aliados del gobierno nacional, ni tenemos nada que ver, nosotros somos relación madura. Tenemos algunas coincidencias, tenemos diferencias y tenemos aún contradicciones. Y en ese marco nos estamos manejando con el gobierno nacional. A eso me estaba queriendo referir, que el presidente Milei no confunda entre quienes apoyan silenciosamente la acción de gobierno y pensando en que vamos a ir a un futuro mejor, y que no diferencie con aquellos que le dan el apoyo con toma y daca. Exacto. La provincia le está dando un apoyo conceptual de política en general, y por supuesto con alguna que otra diferencia, pero no está pidiendo nada a cambio, que te apoyo pero me das esto, sino que está pidiendo exclusivamente algo que ella... Exactamente, en materia institucional. Y no obstante hacemos el juicio por la duda, ¿no? Por supuesto, digamos, hay que hacer el juicio, cuando uno tiene derecho hay que iniciar el juicio, y después... Y tenemos dictamen favorable de la Procuraduría, y ahora estamos pidiendo la audiencia de conciliación previa que establece en la ley en la Corte Suprema. Es decir, estamos avanzando en los juicios, ¿no? Ahora, es una pena ver algunas obras nacionales que no requieren, paradas que no requieren mucho monto. 13 kilómetros en el ingreso de Corrientes, la autovía. Ese es un monumento a la dejadez nacional. Así es, sí. Es decir, la dejadez que había, digamos, durante el gobierno... La dejadez del kirchnerismo. Exactamente. La dejadez de Macri. Ese Macri, jugador de tenis y turista del sur, los daños que hizo a Corrientes por abandono. Un figurón. Claro. Muchas veces se confunde, Noel, con el apoyo con, y bueno, lo mismo van a acompañar y entonces a uno lo olvidan. Hasta en los tratos familiares o de negocios. La verdad que Macri con Corrientes se portó mal. Sí. Mucho viaje, mucha avenida, palmada conversación y a César Andeá y la ayudó más a Formosa a Ifrán. Sí, así es. Entonces uno piensa si no es mejor mostrarle en un momento la uña o pararle alguna cosa, y eso creo que es negativo para el país. Bien, Noel. Ahora, hay un tema que está agitando a la opinión pública, que es la designación o la propuesta que hizo el presidente de la Nación para el juez Lijo. Ahora, el gobernador de la provincia sobre el tema se manifestó, según Diario La Nación, diciendo que es una facultad del presidente y que es el Senado el que tiene en definitiva que resolver. Creo que esa es la posición institucional. Ahora, sí, muy prudente. ¿Cómo lo ves vos al tema? Yo veo que ahí hay una falla doble, ¿no?, de origen. Una que me parece que mandó 2 porteños. Correcto. Entonces la visión federal está ausente. Y otra es que más allá no respetó el cupo femenino, no. La Corte Suprema queda sin mujeres, me parece que no es bueno. Y ustedes dirán, pero Corrientes no tiene. Es cierto, en Corrientes, en el Poder Judicial hay más mujeres que varones, pero la cabeza del Poder Judicial de Corrientes es todo hombre. Pero eso tampoco es lo que no podemos es no respetar la institucionalidad,
porque hay algunos que se jubilan y no se retiran, conforme a la ley que utilizan, entonces no podemos cubrir el cupo, pero la idea es en el futuro cubrir con mujeres en el tribunal, por darle la visión de género. Y me parece que acá falla la pata de la visión de género, por un lado, y la visión federal, y después dos porteños. Vamos a un unicato, digamos. No, todos porteños. Y Rosengren, porteño. Y Rosati, santafesino. Y estoy mirando así rápidamente. El país federal no está armónicamente representado. Y no estoy con la teoría de que tenemos que poner un juez por provincia. Claro, entiendo. Sino tiene que tener una visión federal, una visión de los intereses provinciales. Lo que no podés elegir es que te garantice lo que se llaman los jueces que te cuidan las espaldas. Así es. Ahora, no lo estoy jugando al hijo, no quiero caer en esa etapa. Entiendo. A mí, yo hago una cuestión previa. Sí. Eso la Corte Suprema maneja muy bien. Con cuestiones previas no se pide sobre la cuestión de fondo, pero te saca de la cancha, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en el interior del país hay jueces muy meritorios que están en condiciones de acceder a la Suprema Corte. Y no nos olvidemos de Juan Bautista Alberdi, que era tucumano. Y digamos, y es el que nos ha dado institucionalización. Ahora, tenemos... Ahora, los liberales argentinos, mitristas, para hablar así, porque liberales hay varios, sí. Hay liberales políticos, pero económicamente tienen otra visión, y después, pero están los liberales mitristas, ¿no? Esos liberales que fueron funcionales a la Argentina central y al porteñismo. Yo veo, por ejemplo, hay un liberal en Corrientes que le regaló un libro a Milei cuando vino acá a la Fundación de la Libertad, que consultó con la familia y le regaló un libro de Alberdi. Ahora, parece ser que no conocen la historia. Alberdi no lo quería Mitre. La Nación no le nombró nunca a Alberdi, prácticamente un gran ausente, porque se había peleado con Mitre. No, se odiaban. Alberdi no se quería con Sarmiento. Tan es así que las discusiones históricas que tiene Alberdi en las cartas guillotanas que escribe en Chile, cuando estaba exiliado, y Sarmiento cuando le contesta con las 101 verdades, cuando discuten, quiero contar esto porque me parece bien, adelante, ¿no? Cuando cae Rosas, que Alberdi había discutido peleado mucho con Rosas, estaba exiliado, Sarmiento también, se le llamaba periodismo de guerra. Ya en esa época, Sarmiento hacía periodismo de guerra contra Rosas. Cae Rosas y viene la Organización Nacional, el libro de las bases de Alberdi, y Sarmiento se volvió porteñista. Porteñista me refiero de bonaerense. Era sanjuanino. Empieza a defender Buenos Aires, empieza a defender la secesión de Buenos Aires, empieza a discutir con Urquiza, quería seguir con el periodismo de guerra, y ahí empieza la gran pelea entre Alberdi y Sarmiento. Alberdi defendía las provincias, el federalismo, y Sarmiento de grande, algo le pasó, muy inteligente, ¿no? El sanjuanino es muy mal carácter, pero empezó a defender a los bonaerenses y quiso seguir siendo periodista de guerra, habiendo desaparecido la hipótesis de conflicto que era Rosa, que nos permitía la Organización Nacional. Claro. Y después los mitristas se anotan con Sarmiento, se anotan con Alberdi. No funciona la cosa así, porque eran totalmente distintos. Así es. Ahora hay que reconocer. No sé si coincidimos como Toto. Sí, hay que reconocerle a Alberdi que nos ha dado la Constitución y demás. Por eso estoy... Sí, y a Sarmiento, que nos ha dado la educación pública, cosa muy importante. Y Mitre, que nos dio el centralismo porteño, ¿no? Así es. Sí, bueno, pero tampoco podemos entrar a condenar o a observar la conducta de nuestros próceres. Ahora, una pregunta final, Noel. Eran próceres de Buenos Aires, Toto. ¿Cómo? Perdón. Eran próceres de Buenos Aires. Sí, sí. Toto, hablamos con honestidad intelectual. Cuando Ramírez en Cepeda va y le toma a los porteños y le hace caer el sistema político en 1820, los historiadores de Buenos Aires escribieron anarquía nacional, y era la anarquía de la provincia de Buenos Aires, que había perdido contra Ramírez el Entrerriano. Después, como son vivos, estaba la estructura económica en la universidad, lo convencen a Ramírez, y Ramírez va y lo ataca a Artigas y le hace traer el otro sistema político, el sistema protectorado, donde Corrientes estaba en ese sistema. En 1820 caen los dos sistemas políticos. Así es. Ahora, hay un... Pero el porteño historiador
describe la historia de Buenos Aires como si fuera la historia nacional. Sí, bien, es un proceso de revisión histórica o de recuerdo de hechos históricos. Ahora, trayendo a nuestros días, está muy agitado el tema universitario. Estoy leyendo, yo leo La Nación, sábado y domingo, los únicos días que viene acá a Corrientes, que llegan en estos momentos, de que en el conurbano bonaerense hay 15 universidades nacionales, conurbano, no en la provincia, solamente en el conurbano. ¿Vos crees que esa proliferación de universidades es positiva porque se pueden conseguir, hay profesores que se dedican a la enseñanza en cantidad como para atender tantas universidades? Mira, ¿Cuál es tu visión? Mi visión es, tenemos que decir que en Argentina hay lo que se llama un conflicto intrauniversitario, que son las universidades tradicionales del país, llámese Nordeste, Córdoba, Mendoza, la de Tucumán, la Buenos UBA, Aires. Y después nacieron lo que se llaman al amparo del kirchnerismo, las universidades hongos alrededor de la capital federal. Esto hizo que ya empiece a complicar la financiación del sistema, porque eran más universidades y igual financiación. Y la captación de renta interna, como había decisión política y poder en Buenos Aires, la plata iba en gran medida, y los subsidios y los convenios, a favor de las universidades kirchneristas. Y una decisión que esto no quiere decir que yo defiendo la universidad pública, defiendo no, por supuesto, conjunto, estamos de acuerdo. defiendo que tiene que haber financiación Estamos y de defiendo acuerdo. que tienen que crearse más universidades. Corrientes tendría que tener la Universidad de la Costa del Uruguay, por ejemplo, en eso estamos nosotros proponiendo. No tenemos problema. Pero lo que estoy diciendo, y creo en la universidad pública, gratuita, la reforma del 18 para mí es clave, Sí. pero estoy haciendo una crítica de cómo el Gran Buenos Aires y el AMBA armó un sistema cuasi perfecto, que le faltaba. Tenían los manejos de los municipios, que eran los varones del Gran Buenos Aires con poder, más la ciudad autónoma, y le faltaban las universidades para tener los tintán del conocimiento en su lógica. Entonces, universidades con visiones municipales, varones municipales, formación municipal, nos manejaban el país suministrando la inteligencia argentina desde la universidad kirchnerista. Sí. Sí, yo creo de que estoy de acuerdo que hay que atender la creación de universidades nacionales. Pero con un sentido de universidad nacional, claro, con formación. como fue el No le tengo miedo a que por ahí se tiendan a ideologizar, porque la universidad es debate, la universidad es pluralismo. Hay un chiste, un meme en Facebook, que dice, había un montón de distraídos, dice, en la universidad, porque si la formación es de izquierda, hay un montón que salieron de derecha, parece que no escuchaban las clases. Claro. Digo. Sí, no, se usa el título de universidad con sentido político, y entonces se va creando una cantidad de oferta universitaria, como bien señalas vos, con un presupuesto para las universidades, que no es lo mismo un presupuesto determinado para 10 que para 100. El reparto es injusto. Y voy al fondo de mi convencimiento. Para acceder a cátedras hay que hacer concursos de antecedentes, oposición, como corresponde. Acá en el Nordeste se cumple. Claro, ahora, todo eso esas universidades, ¿de dónde sacan los profesores? Y la enseñanza. De la ciudad autónoma de Buenos Aires alimentaban mucho. Sí. Y después nuevos también, y después también estaba la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Digo, Sí, no sí. tengo problema, pero digo, había tipos de Sí. universidades como hongos nacían, pero siempre en el AMBA, siempre en el Gran Buenos Aires. Bien, Noel, muchas gracias. Nuestro programa se llama Las provincias también existen, es decir, que tenemos un amplio sentido federalista y creemos que las provincias tienen que tenemos que volver a tener la representación que nos corresponde en los órganos y evitar la concentración de la producción, de la industria y demás en una zona central de Buenos Aires y dejar que nuestra gente quede sin trabajo. Por eso yo lo felicito al señor gobernador por lo que ha hecho para la erradicación de esta fábrica de maderas en Gobernador Virasoro,
que sin duda va a movilizar también, y lo hace el gobernador, al puerto de Ituzaingó, al transporte fluvial y también con algo de reminiscencia familiar, los astilleros en Corrientes. Bien, muchas gracias Noel y volveremos a conversar. Y para hacer un redondeo final, estamos reimprimiendo con el gobierno de la provincia y la vicegobernación las memorias de Pedro Ferré y las cuestiones nacionales, que fue el famoso debate entre Pedro Ferré y Rosas sobre el puerto, sobre aduanas, sobre la libre navegación, sobre todo este esquema que es tan actual y el debate inconcluso de la Argentina. Y eso es lo que queremos presentarlo ahora en Buenos Aires, con el gobernador, con el prólogo gobernador y las luchas federales de Díaz de Vivar, un libro excepcional con prólogo del vicegobernador. Yo creo que hay que recordar que Pedro Ferré era un humilde carpintero de Rivera, digamos, el origen de toda la industria naval. Y le cuento un último y termino. Era astillero, manejaba la astillero y sabía hacer barcos, canoas, hizo todas las canoas y barquitos para Belgrano cuando tuvo que hacer ir a Paraguay. Hizo todas las canoas y barcos para la guerra de Casero cuando hicimos caer a Rosa con Urquiza. En los dos momentos históricos estuvo haciendo barcos, canoas para transportar a la gente. Así es. No olvidemos también que ahí con esto nos vamos a Fíjense, 1811 y 1852-53, para que entendamos Casero, ¿no? Así es. Y no lo olvidemos a Perón de Estrada dentro de todo esto. Bueno, él está dentro de los 5 ejércitos que se armó en Corrientes, en lo que fue en el 39, que la batalla, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que Corrientes armó 5 ejércitos. La gente tiene que entender que recién cuando se hace la Constitución Nacional, perdimos la soberanía provincial y nos volvimos autónomos. Pero antes teníamos soberanía, teníamos ejército, peleábamos contra Brasil, peleábamos contra Paraguay y armamos 5 ejércitos en 4 o 5 años provinciales para la lucha y la organización nacional. Por eso queremos que Pedro Ferré, por una ley nacional, sea el padre del federalismo en la Argentina. Bien, muchas gracias Noel. Gracias. Y hasta pronto. Éxito en tu gestión legislativa. Vamos a un corte.